solo por hoy seré feliz. La felicidad es algo interior, no es asunto de fuera. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a su programa Solo por Hoy, les habla WRM. Hoy me encuentro solo y vamos a tratar el tema de miedo. La semana pasada no subimos programa porque hemos tenido bastante trabajo, pero aquí estamos con mucho gusto para ponernos al día. Hay dos términos que a veces confundimos o creemos que son sinónimos, pero son diferentes. Son similares, pero son diferentes. Por una parte tenemos a el temor. El temor es esta idea imaginaria de cosas que no han pasado pero creemos que pueden pasar. Es como por ejemplo cuando las madres están esperando a sus hijos porque el hijo se fue de pachanga o se salió con los amigos y ya pasa de la hora que él tenía que llegar y ahí está la mamá en la sala esperando que llegue el hijo. Entendamos que ella está preocupada. Si a lo lejos escucha pasar una ambulancia, cree que su hijo va arriba de esa ambulancia. Si escucha una patrulla, cree que a su hijo ya lo llevan detenido. Si prende la televisión y empieza a ver noticias en donde se ven asesinatos o asaltos, la mamá ya cree que al hijo lo asesinaron o lo asaltaron. Eso es el temor. Esas ideas imaginarias que tiene una persona y cree que ya pasó algo cuando aún no pasa nada. No sé si les ha pasado que van caminando por una calle y a lo lejos ves un perro. No sé, la raza es lo de menos, pero un perro mediano o grande y tú crees que si pasas cerca de donde está ese perro te puede morder. Empiezas a generar un temor, empiezas a generar una idea de que si pasas cerca de donde está ese perro te va a morder. Entre más te acercas, más nervioso te pones. Y luego se te viene a la cabeza esta idea de que los perros huelen el miedo. Entonces tu miedo todavía aumenta más. Pasas por ahí y el perro ni te pela o te acaba moviendo la colita. Eso es un temor. Si en el caso contrario, tanto de la madre que espera el hijo constantemente lo está llevando la patrulla a la casa o constantemente está detenido, ahí sí es un miedo, porque es algo que ya pasó. Entonces la mamá ya está condicionada. Si por ejemplo, cada vez que pasas por la calle un perro te muerde, siempre el mismo perro, pues ya es miedo, porque ya pasó. El miedo es de algo que ya pasó, mientras que el temor es de algo que creemos que puede pasar. El miedo se manifiesta de diferentes maneras. Uno de los tipos de miedo es el miedo paralizante. ¿Cuál es el miedo paralizante? Este miedo que, por ejemplo, si ves, no sé, si eres aracnofóbico y ves una araña, este miedo de no poderte mover para reaccionar. Muchas personas, y pasan, por ejemplo, con esposas que son maltratadas por el marido, en vez de actuar, cuando son violentadas, se quedan estáticas, se quedan quietas, se paralizan, no actúan. Por otra parte está el miedo que te desconcentra o te distrae. No sé si les ha pasado que está muy de moda aquí en México. Casi todos hemos sufrido de esto, que te marquen para extorsionarte. Yo recuerdo, no hace tanto tiempo, yo creo que tendrá algunos meses, recibí una llamada en donde me hablaba una persona llorando, una voz de una mujer y pidiéndome ayuda. Traté de comunicarme nuevamente con esta persona y ya no me contestaron. Recuerdo que ese día le marqué a mi mamá, le marqué a mis primas para saber si estaban bien y pues en general todos estaban bien, ¿no? Yo actualmente no tengo pareja, entonces pues si a quién puede ser, ¿no? Y durante mucho tiempo estuve pensando ¿quién me podría haber marcado? Ya hablando con otra persona me comentaba posiblemente solamente se trató de una extorsión,
lo mismo me imaginaba yo, pero eso no me evitaba sentirme preocupado. Sentía miedo de que una persona pudiera ser lastimada. Más que miedo era un temor. Entonces, todo el día estaba pensando en esto. Si estaba, por ejemplo, leyendo algo, viendo algún programa, si estaba en el trabajo dando alguna sesión, me acordaba mucho de la voz de esta mujer, porque hasta eso son muy buenas para actuar, si es que están actuando. Lamentablemente, estamos en un punto donde ya no sabes qué es verdad y qué es mentira. ¿Qué pasaría si un día realmente se están hablando para pedirte ayuda y no sabes de qué se trata? Ya no sabes dónde es extorsión, dónde es una broma y dónde es realidad. Otro tipo de miedo que también hay es el miedo que te mueve. El miedo que te mantiene en movimiento, que te hace salir corriendo. No sé si se les ha pasado igual, que ves algún animal o algo que te da miedo y corres. Te hace correr, te mantiene en movimiento. Esto pasa muy regularmente con personas que van con el doctor y el doctor les dice: oye, ¿sabes qué? Si no te pones en forma, pues te vas a enfermar y vas a estar muy grave. El hecho de que el doctor te haya dicho eso hace que salgas todos los días a correr. Te mantiene en movimiento. Hay una idea que durante mucho tiempo he escuchado, donde se nos enseña que tenemos que afrontar nuestros miedos. Ok, estoy de acuerdo. Pero hay gente que nos hace creer que los miedos son malos. Es, por ejemplo, yo conozco personas que no van o no asisten a ver una película de terror porque consideran que asustarse es malo, que el miedo es malo, sentir temor es malo. Cuando todo lo contrario, el miedo es precisamente un mecanismo de defensa que lleva al ser humano a la preservación. Si no sintiéramos miedo, pues andaríamos: a mí no me da miedo cruzarme la calle sin fijarme, pues te pueden atropellar. A mí no me da miedo irme a meter a un fraccionamiento peligroso, al cabo, ¿qué me puede pasar? Yo no tengo miedo. Y sales asaltado, si es que saliste vivo de ahí. Aquí la cuestión es que vemos al miedo como algo negativo y no necesariamente es negativo. Lo voy a explicar. Hay diferentes tipos de miedo. Uno de los miedos, y que le dedicamos un programa completo aquí y lo voy a tratar de resumir nada más, es el miedo a la soledad. El miedo a la soledad se ve muy reflejado en la aceptación que queremos sentir por las demás personas. Hoy en día, si hay algo que todos los humanos necesitamos, y hablo también por mí, es un teléfono celular. Cada año salen modelos nuevos de teléfono celular que es prácticamente lo mismo, lo único que cambia es a lo mejor el sistema operativo, la cámara y a lo mejor una mejor pantalla, pero es prácticamente lo mismo. Yo lo comentaba con una persona: bueno, tú que vas y sacas un teléfono nuevo, ¿qué cambia? El Facebook es el mismo, el WhatsApp es el mismo, YouTube es el mismo. Las aplicaciones en Android, por ejemplo los que usamos Android, son las mismas. En todos los celulares, tablet son las mismas. Lo único que cambia es que posiblemente el teléfono sea más rápido, traiga una mejor cámara. Pero ya las cámaras de hoy en día se ven perfectas las fotos. Pero ¿para qué queremos? Si ya traes un buen celular, ¿para qué quieres estar cambiando de celular cada año? Si ya traes un celular muy viejo y ya no sirve, pues bueno, ahí se entiende. Pero hay gente que su celular aún está bueno y ahí están formados afuera de Apple, esperando que salga el nuevo iPhone 20,000. ¿Por qué? Porque pesa más el hecho de decir tengo el nuevo iPhone de la necesidad de tener ese iPhone. Porque creemos que el traer un buen teléfono celular nos da estatus. No, es que yo traigo un teléfono carísimo, entonces eso me da estatus. Algo que está muy de moda, y eso cuando yo estaba en la adolescencia o en la niñez, esto casi no pasaba. Cuando yo estaba en la niñez y en la adolescencia, salieron de moda los tenis Total 90. Y todos queríamos traer esos tenis, eran los que traía Ronaldinho. Creíamos que si nos poníamos esos tenis, íbamos a jugar mejor fútbol.
Y que el que trajera esos tenis, híjole, era lo mejor que podía existir. Y se vendían en aquel tiempo muchos tenis réplica, muchos tenis que no eran originales, como decimos, chafas. Y pues si no tenías dinero para comprar unos buenos tenis Nike, pues andabas usando tenis réplica. Pero muy dentro de ti creías que traer esos tenis te hacían jugar hasta mejor. Hoy en día veo esta manía de coleccionar tenis. Anteriormente decíamos que los que compraban muchos zapatos eran las mujeres. Discúlpenme que se los diga, ya no es así. Ya hay muchos hombres que están coleccionando tenis. Y hay unos tenis que valen más caros que a veces un carro. Que son los Adidas no sé qué por bla bla bla, por bla bla edición de no sé qué. Tenis de más de 20,000 pesos. Dices, ¿y qué tienen de diferente? ¿Caminan solo los cabrones o qué pedo? Son completamente tenis nada más. Pero porque son pocos los modelos que hacen, valen carísimos. Se vuelven muy cotizados. Y pues las personas que se dedican a hacer tenis, las fábricas, las empresas, pues ganan muchísimo dinero de esto, ¿no? De la gente que nada más está ociosa gastando su dinero en puras pendejadas. Pero bueno, creemos que si traemos unos tenis de esos, nos da estatus. Les soy sincero, yo cuando quedo de verme con algún amigo o alguna persona, en lo que menos me fijo es en cómo está vestido. Luego me ha pasado, por ejemplo, que, oye, no dejé en tu casa la chamarra esa que traía. ¿Cuál? Pues la que traía o no. No, ni siquiera me fijé. Soy muy distraído. Sinceramente, yo soy muy distraído para la ropa. Si luego me dicen, oye, ¿sí viste los tenis que traía el otro día? La verdad, no es por payaso ni nada. No me acuerdo de la ropa que traía la demás gente. Ni me fijo en las marcas. Yo soy una persona, digo, a lo mejor sí estoy medio jodido, pero procuro comprar mi ropa en outlet. Donde alguien compra unos tenis por 1,000 pesos, ahí yo ya vi comprar 4 pares. Yo así soy, no gasto tanto en la ropa y ustedes lo han visto. Procuro comprar casi toda mi ropa barata y en promoción en Cianaid. Pero barata. No me interesa mucho el hecho de cómo me he visto. Pero les voy a ser franco, o sea, yo no soy perfecto. Si hay cosas tontas que yo compro, por ejemplo, a mí me gusta mucho comprar audífonos que se escuchen muy bien, pero son audífonos caros. Que a veces no hay la necesidad, yo lo entiendo. Pero vamos, también cabe de que hagas las cosas por gusto. Oye, me gusta, digo, me estoy trabajando tanto tiempo que yo traigo unos buenos audífonos, pero yo no los uso para presumirlos, ni siquiera los uso en la calle. Los uso regularmente nada más cuando estoy solo en mi cuarto, acostado, escuchando música. Pero no es algo que me gusta estar presumiendo. Ok. Hay gente que cree que el hecho de traer cosas caras, celulares, audífonos, tenis, te hace tener mejor estatus. ¿Por qué haces eso? Es una manera de demostrar miedo. ¿Miedo de qué? De que no te sientas aceptado por las demás personas y crees que al usar cosas caras te van a aceptar. Y sí pasa, ¿eh? Ahí andas juntándote, por ejemplo, los que tienen, no sé, carros de la Volkswagen. Ahí andan juntándose en clubs de carros con gente que tiene Volkswagen, para sentirse aceptados en algún lugar. Eso sí, traen unos carros súper chingones, pero viven en unas casas bien culeras los cabrones. Porque es más importante la apariencia de lo que yo demuestro allá afuera que la manera en cómo vivo. Porque eso sí, nos interesa mucho el qué dirán, pero no el cómo estoy. Porque nos da miedo precisamente el estar solos. Hay gente que sacrifica más el hecho de lo que piensan los demás de él o quedar bien con los demás que respetar lo nuestro. Y esto lo hablamos desde asertividad. Nos da miedo pensar, solamente imaginarnos el estar con nosotros mismos. Y como lo dije en soledad, la soledad es estar con nosotros mismos. Cuando te da miedo la soledad es porque te da miedo estar contigo mismo. Y se entiende. ¿Cómo voy a estar con una persona que no conozco? Porque no nos conocemos. Porque cuando les estoy dando terapia a algunas familias en sesión y les digo,
vamos a hacer una dinámica en donde ustedes anotan todos sus defectos de carácter. No físicos, sus defectos de carácter nada más. Y empiezan a anotar y te escriben 1 y 2. Pero si les pides que anoten los defectos de carácter de la esposa, de la mamá o de los hijos, te hacen una lista más amplia. Porque conocen más del otro que de sí mismos. Y hay veces que tanto nos ciega el ego que no nos damos cuenta ni de nuestros defectos. Y si alguien más nos trata de decir nuestros defectos, brincamos como gallo de peleas. Porque así somos. Nos da miedo darnos cuenta quiénes somos. Nos da miedo abrir esa puerta que existe en nuestro cerebro y liberar al monstruo. Porque no lo aceptamos, porque sabemos que tenemos errores. Y sabemos que si abrimos esa puerta, posiblemente no la podamos cerrar. Esto pasa porque no nos aceptamos, porque no nos asimilamos como persona. Y al no aceptarnos y no asimilarnos, no puede existir un cambio. Todo cambio empieza por la aceptación. ¿Qué voy a cambiar si no acepto que tengo un problema? Pero hay gente que le da miedo a esto. Y de ahí viene el segundo miedo del que quiero hablar. El miedo a los cambios. Hay personas que les da mucho miedo los cambios. Me tocó, hace unos años andaba con una chica y su papá tenía la intención de cambiarse de casa. Ellos vivían en una colonia pues regular zona y se querían cambiar de casa a un residencial un poquito más bonito de donde ellos vivían. La verdad estaba mucho más bonito que donde ellos vivían. El señor le habían ofrecido un crédito del ISSSTE o algo así. Él es médico en el ISSSTE y tenía la intención de cambiarse. Cuando fue con la idea con su esposa de quererse cambiar de casa, ella le contestó: no hay que cambiarnos porque en esta casa es donde nuestras hijas crecieron y esta casa tiene historia. Y nos fuimos a la cuestión sentimental. El ser humano es muy nostálgico. El ser humano vive mucho de las cuestiones del pasado. Tanto es que si hoy nos damos cuenta, por ejemplo, yo soy del 91, las personas que me están escuchando y sean de la misma generación que yo crecí, por ejemplo, con el Nintendo 64, que fue el primer videojuego que tuve, mas no fue el primero que jugué. Yo lo primero que jugué fue en casa de unos conocidos de mi papá, me invitaban y jugábamos este juego donde tenías unas pistolitas y le disparabas a los patos en el SNES. Fue lo primero que yo jugué. Después un primo le trajeron el Super Nintendo de Estados Unidos y recuerdo que el primer juego que yo jugué en esa consola fue el Super Nintendo, el Super Mario World o algo así. Fue de los primeros juegos que yo jugué de Mario. Y la primera consola que yo tuve fue el Nintendo 64 y recuerdo que el primer juego que yo tuve fue Banjo-Kazooie. Pero bueno, este no es un programa de videojuegos. ¿A qué quiero llegar yo con esto? Actualmente, los últimos 2 años, Nintendo se ha dedicado a sacar las consolas retro, las consolas de antes, el SNES, el Super Nintendo y posiblemente saquen también el Nintendo 64, pero en una versión más pequeña, como con una USB donde vienen ya integrados todos los juegos. Son como pequeños emuladores, pero originales que te vende Nintendo. Tanto fue el éxito que cuando salió el SNES, la primera consola, se acabó inmediatamente, estaba agotado. Tanto era que en Mercado Libre te la revendían 5 veces el valor de lo que les había costado a ellos. ¿Pero por qué? Porque la gente somos muy nostálgicos, vivimos de nuestro pasado. Y eso nos lleva a no querer cambiar. No querer cambiar de casa, no querer cambiar de amigos, no querer cambiar hasta tu manera de ser. Por ejemplo, nosotros los adictos somos muy dados a que nuestro ego no nos haga cambiar. Si por ejemplo una persona nos dice: es que tú estás mal, pues a mí me vale madre, vete, déjame. Pero preferimos eso a cambiar, a pesar de saber que tenemos un error. Que tenemos que entender una cosa también: no hay que cambiar por las demás personas, sino por uno mismo. Pero si yo sé que eso que molesta a los demás también me está afectando a mí y no lo cambio,
también eso ya es necedad. ¿Por qué no cambio? Porque no quiero. Porque me da miedo cambiar. Y que se den cuenta de que soy una persona que no soy. Y que mi yo real salga a flote y eso me avergüence. A mucha gente le da miedo esto. Como yo se los comentaba en programas pasados, y es algo que he repetido bastante. El ser humano tiene dos tipos de yo. Por una parte el yo real, que es el yo auténtico, y por otra parte tenemos el yo falso, que es el que hemos generado con base en el tiempo y con base en nuestro ego, que precisamente es una adaptación que nosotros tuvimos para ser parte de un grupo de personas. Pero al dejar de ser nosotros mismos, y como se los decía en ego, el ego es un caparazón que nos protege precisamente de todo lo exterior. A lo mejor nosotros éramos personas en algún tiempo muy cariñosos, muy respetuosos, muy detallistas con la pareja, pero luego la pareja te deja y te amargas. Y dices, no, ya no le voy a entregar a nadie más el corazón, no vale la pena sufrir así por alguien. Que en cierto modo nadie debe de sufrir por nadie. Pero el vivir una mala experiencia te vuelve frío. Dejas de ser cariñoso con otras personas. Dejas de ser detallista. Dejas de amar con la misma fuerza que alguna vez amaste por miedo a ser lastimado. Y este miedo nos lleva a evitar vivir cosas. Si por ejemplo en alguna ocasión tuviste una buena relación durante un tiempo y de repente esta relación terminó, te va a dar miedo iniciar otra relación. Y ese miedo te puede evitar que lo vivas. ¿A qué me refiero con esto? No sé si se les ha pasado, hombres sobre todo, digo, con quien yo me identifico, con los hombres. Nos pasa mucho que cuando nos gusta una mujer, nos da miedo que nos rechacen. Que nos digan que no, cuando no nos damos cuenta que el no, ya todos lo tenemos ganado. Y si venimos de una constante línea de rechazos por parte de las mujeres, más miedo te da llegarle a otra persona. Porque el rechazo duele. Pero es lo que yo nunca he entendido, por qué nos fiamos tanto de la cuestión física cuando lo que realmente es lo interno. Entendamos un punto, lo externo se acaba con el tiempo, Vamos a envejecer, etcétera, y eso se va a acabar. Pero lo importante va a ser lo interno. ¿Para qué quieres una persona estéticamente perfecto, pero interiormente podrido? Al fin de cuentas eso te va a traer problemas. Oye, ¿cómo es tu novio? Oh, es perfecto, guapísimo, está mamadísimo el cabrón. A veces se enoja y me pega, pero está guapísimo el cabrón. ¿Para qué quieres una persona así? Una persona que no te puede dar tranquilidad. Ya los que se encuentran una persona que estéticamente está muy guapa y emocionalmente no está loca como alguno que otro que yo conozco, así como yo mero, pues ya te sacaste la lotería, hermano, échale ganas y mantente ahí, ya sea chico o chica. Pero es muy raro encontrar una persona que se acerque lo más posible a tus necesidades, que se acerque más a la perfección que tú buscas. Y a pesar de que no hay una persona que se acerque tanto a la perfección de lo que tú buscas, no te preocupes. Yo ya se los he dicho, la soledad no es tan mala. La ventaja de la soledad es que puedes hacer lo que tú quieras en el momento que tú quieras. Yo lo he compartido muchas veces. Es hacer las cosas que a ti te gustan en el momento que a ti te gustan. Se los compartí en programas pasados. Fui a ver la película de Once Upon a Time, esta película nueva de Tarantino, y fui a verla yo solo. Me encantó, la verdad me encantó esa película. Y he escuchado a otras personas que me han dicho, a mí no me gustó, no es la mejor película de Tarantino. Yo sé, tampoco para mí es la mejor película de Tarantino, ha habido mejores, pero a fin de cuentas a mí me gustó demasiado. Y no por el hecho de que a mí me gustó y a los demás no les guste, esto no va a implicar una pelea. Pero es lo mismo. Si yo quiero ver una película, por ejemplo ese día yo quería ver la película de Once Upon a Time y alguien no la quería ver,
pues me voy yo solo. Y así es como siempre lo he hecho. El otro día me preguntaban unos compañeros de aquí del trabajo que a dónde había salido. Yo fui a ver la película de It 2, la película de eso, la segunda parte. Fui a verlo yo solo. La verdad, es una buena película. No es lo que yo me imaginaba, no es tan de terror. Es un poquito más como buenos efectos especiales y la verdad es entretenida. Y me gustó. Pero va a haber personas que digan, no, es que no, a mí no me gusta ver ese tipo de películas, porque son muy violentas, ¿no? O hay mucha sangre. O por ejemplo me decía una prima, es que a mí no me gusta ver esas películas porque desde que tuve a mi hijo ya no me gusta ver como que haya maltratos hacia los niños, ¿no? Películas de terror donde le pase algo a los niños. Y bueno, pues en este caso, pues voy yo solo, ¿no? No hay ningún problema. Pero es precisamente que nos cuesta mucho cambiar la manera en que nosotros somos. Yo lo he dicho, yo duré muchos años con una novia. Con ella hacía todo, ¿no? Me salía al cine, me iba a comer, nos íbamos a pasear, nos íbamos al parque, etc. Me íbamos de compras juntos, etc. Cuando termina nuestra relación, cuando ella me deja, porque así fue, ella me deja, me costaba mucho trabajo salir. Decía, quiero ir al cine, pero si no es con ella no quiero ir. Tengo hambre, pero si no es con ella no quiero comer. Quiero ir a caminar al parque, pero si no es con ella no quiero ir. Y así nos pasa. Dependemos de la otra persona para hacer las cosas y nos cuesta mucho cambiar esta costumbre que tenemos, porque se vuelve una costumbre. Hay veces que pesa más la costumbre que el amor que sientes por esta persona y no nos damos cuenta. Y confundimos que lo que nos duele es el corazón, cuando lo que realmente te duele es la costumbre. Estás muy acostumbrado a vivir de cierta manera. Lo hablaba en clínica y uno de los pacientes me daba un comentario muy acertado. Vivimos en una zona de confort. Por eso es muy difícil cambiar. Yo lo he hablado con esposas de pacientes y esposos de pacientes que hemos tenido aquí, donde te platican de golpes, de violencia verbal, violencia psicológica, infidelidades, entre otras tantas chingaderas y malas mañas que a veces tenemos los adictos. Y le preguntas a la familia o al esposo o esposa, ¿por qué sigues con él? Pues es que sí he pensado dejarlo, pero luego ya lo veo que anda bien y sigo con él. Y al rato otra vez anda mal. ¿Qué tan poco valemos como personas que nos mantenemos con esa persona? Es como si yo traigo un peso en la cartera y voy a la tienda, me va a alcanzar para un chicle. Así hay personas que creen que nada más traen un peso en su vida y que su vida nada más vale un peso, entonces pues para lo que me alcance voy a estar con esa persona. Pues si me maltrata, pues posiblemente no haya más quien me quiera igual que él, cuando realmente pues esa persona ni te quiere, nada más pues estás ahí viviendo una relación tóxica y de maltrato, cuando realmente la persona que te debe de querer eres tú mismo. Pero en lugar de eso andamos más preocupados a ver quién nos quiere allá en el exterior. Pero la persona que más nos debe de creer es uno mismo. Y nos cuesta mucho trabajo cambiar hasta el círculo de personas con quien estás. Novia, amigos, compañeros, etc. A pesar de que no sean relaciones positivas, ahí quieres estar aferrado. Porque insisto, nos da miedo a veces el estar solos. Nos cuesta mucho trabajo cambiar. Yo recuerdo algo que a mí me pasó. Por ejemplo, el primer carro que yo tuve fue un Tsuru, ya muy viejo, un Tsuru 98. El carro, pues imagínense, desde el 98, yo lo vendí el año pasado, vivió 20 años el carro conmigo. Ese carro era de mi papá, luego mi papá me lo cedió a mí y
pues la verdad cuando lo tuve que vender, yo no me quería desprender de ese carro, yo me aferraba a quererlo estar arreglando. El pobre carro, la verdad, nunca se rajó, pero ya era peligroso traer ese carro por lo viejo que estaba. Y cuando al fin lo vendí, fue muy difícil para mí desprenderme de ese carro. Por la costumbre más que nada, por la cuestión que ya les había comentado, lo sentimental. Pero pues créanme que ya que traía el nuevo carro que traigo ahorita, pues ya no me pesaba tanto, ¿no? Porque ya tenían que moverme y etcétera. Me ha tocado también ver muchas personas que están en un trabajo que no les gusta estar y se quejan constantemente de su trabajo, y a pesar de que no están a gusto, se aferran a estar ahí porque les da miedo a que si salen de ese trabajo ya no van a conseguir ningún trabajo, porque vives en una zona de confort. Sabes que estando ahí a lo mejor ya no rindes al 100%, pero quieres estar ahí porque sabes que de ahí, bien o mal, te va a llegar segura tu quincena. Cosa contraria, que si renuncias vas a estar un tiempo buscando, y durante el tiempo que estás buscando posiblemente no vas a tener dinero. Y el buscar trabajo implica ir a entrevistas e implica salir a pelear por un lugar. Pero como ya estamos en una zona de confort, la chingada, ¿para qué? ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué me arriesgo? ¿Para qué me arriesgo a quedarme sin trabajo y no encontrar otro? Que es mucho de la idea de algunas personas que están casadas y viven una relación tóxica. ¿Para qué dejo a mi pareja? ¿Para qué me arriesgo a que el día de mañana me quede solo? Pasa mucho también, y es un consejo que yo les doy a todas las personas, hombres y mujeres por igual. Cuando estás en una relación tóxica, que va a haber un momento que vamos a hablar precisamente de este tema, relaciones tóxicas, pero un consejo que les doy de una vez es: si estás pensando terminar una relación tóxica, no tengas pareja durante mínimo 1 año. Si ya terminaste con esa relación tóxica, no tengas otra pareja en mínimo de 1 año. Y asiste a terapia. Y date cuenta cómo tú como persona permitiste estar en una relación tóxica. Y cómo permitiste que brincaran sobre ti y que en tu vida no hubiera paz, estar angustiado, etc. Porque pasa que siempre hay muchas personas que salen de una relación tóxica y viven bajo la idea de la inercia de un clavo saca otro clavo. Sales de una relación tóxica y entras a otra relación tóxica. Me ha tocado ver mujeres que son golpeadas por el marido, dejan al marido y encuentran otro hombre que también es violento. O sea, nada más cambiaron de chango, pero las conductas son las mismas. ¿Por qué? Porque venimos siguiendo patrones. Muchas de las mujeres que están casadas actualmente con alcohólicos son hijas de alcohólicos. No voy a decir que todas, pero sí la gran mayoría. Imagínense, vienen de una infancia difícil, de una adolescencia difícil, y ahora van a vivir una adultez difícil. ¿Por qué? Porque se siguen patrones, porque se siguen cadenas. Y mientras no se cambie eso, vamos a estar repitiendo constantemente una historia. Y constantemente vamos a estar angustiados y preocupados. Otro de los grandes miedos que, por ejemplo, me toca ver cuando estoy en terapia, en sesión, con familias de pacientes que atiendo en clínica, es el miedo o el temor, porque más que miedo para mí es un temor, de que el paciente inmediatamente que salga de alguna clínica tenga una recaída. Ha habido casos, no solamente donde yo trabajo, sino a lo largo de la historia, donde han estado personas internadas en anexos o clínicas y justamente cuando salen, recaen. Inmediatamente se voltea a ver a la clínica como la culpable. ¿Por qué? Porque pues es lo más fácil, ¿no? Estoy pagando dinero o te estoy llevando a un lugar para que lo traten y inmediatamente saliendo pues el paciente recae.
Y ahí es donde está el error. Le decimos recaído al paciente que estuvo internado, un proceso corto, y si vuelve a consumir decimos que recayó. Yo, por ejemplo, recomiendo para las personas que están internadas independientemente de la clínica, llámese anexo, llámese centro terapéutico, llámese clínica en adicciones como en la que yo trabajo, lo recomendado es un proceso de 4 a 6 meses, si no es que más. Pero hay familias que a pesar de que les das esta recomendación, no. Con un mes tiene. No. En una semana yo sé que ya va a andar bien. Porque confundimos el estado de abstinencia con el estado de sobriedad. Muchas personas dicen, es que mi hijo recayó. No, tu hijo no recayó. Para poder recaer que implica una caída y un aprendizaje. Entonces, cuando un paciente está viviendo un proceso e inmediatamente recae, no está teniendo una recaída. Para poder caerte, primero hay que levantarse. Lo único que ha estado haciendo tu paciente es que como oruguita nada más ha estado arrastrando, pero sigue en el piso. Ahí no puedes culpar al centro, al psicólogo, al padrino, etc. Ahí es también las ganas que le ponga cada persona. Por ejemplo, en el lugar donde yo trabajo, algo que nos ocupa más que preocuparnos es el hecho de hacerle ver al paciente cuáles son las consecuencias de su consumo, precisamente invitándolo a vivir en sobriedad. Que entendamos un punto: las personas que están internadas en cualquier clínica de rehabilitación no van a salir rehabilitados al 100%. Es como un inicio donde se le dan estrategias y herramientas al paciente para aprender cómo vivir, pero por ejemplo, bajo el sistema en el que trabajo yo, donde hay un seguimiento, el seguimiento se refiere como a los futbolistas. O sea, tú ya llevaste tu proceso en clínica, tú ya viviste un proceso de primer paso, ya viviste una aceptación, bueno, primeramente viviste un periodo de desintoxicación, luego ya un periodo de aceptación, luego ya un periodo de una construcción moral espiritual, luego ya viviste una cuestión de entorno familiar donde empezaste a trabajar estos resentimientos que traías, para en un último tiempo vivir una fase de readaptación social. En la fase de readaptación social, como lo manejamos nosotros, es una fase de seguimiento. Seguir acudiendo a terapia semanalmente o periódicamente para evitar precisamente nuevamente un consumo. No una recaída, nuevamente un consumo. Porque para caerse, como yo les digo, hay que levantarse. Yo he visto personas que se han recaído. Personas que durante mucho tiempo ya estaban en sobriedad y recayeron. Pero a la hora de levantarse, se levantaron con más fuerza. Primero porque la caída fue más fuerte. Pero de toda recaída uno aprende. Pero recaídas de verdad. Porque hay veces que confundimos la recaída con, es que tenía una semana que ya no consumía. Eso no es una recaída. Porque hay gente que cree que por estar 2 semanas sin tomar, ya tuvo una recaída. Pero eso no es una recaída. La recaída implica precisamente volverse a levantar, a aprender. Si una persona que inmediatamente saliendo de un centro de rehabilitación vuelve a consumir, no recayó en el consumo. Quiere decir que emocionalmente nunca cambió. Y esto no es culpa ni de los centros, ni de los psicólogos, no. Esto es a veces de la negativa que la misma persona tiene. Por eso, ninguna clínica de rehabilitación te puede garantizar el proceso al 100%. Gracias a Dios, donde yo trabajo, vemos un índice muy grande de rehabilitados. Pero ninguna clínica a nivel mundial te puede garantizar un proceso. Porque entendamos una cosa, la adicción no tiene una cura. Aprendes a vivir con eso. Tanto es que muchas de las personas que trabajan conmigo alguna vez fueron pacientes míos o compañeros míos en el proceso. Entonces, precisamente esto, la constancia, es lo que te lleva a no volver a consumir. Y poco a poco ir alcanzando la sobriedad. Para las personas que les da miedo precisamente, este miedo yo lo
lo relacionaría el miedo al fracaso. Hay gente que relaciona precisamente el volver a consumir con un fracaso en su vida, porque así se siente, seamos sinceros. Cuando te propusiste algo y a ti mismo como persona te decepcionaste, te sientes fracasado. Y eso te frustra. Y eso te hace sentir mal. El miedo al fracaso es un miedo muy constante que a mí me ha tocado ver, sobre todo, por ejemplo, en sesión, de personas que dicen, pues ¿para qué le echo ganas si de todos modos ya estoy viejo? De todos modos saliendo, ya a mí ya no me queda mucha vida. Que cambien los muchachos, uno para que uno ya es un viejo molde. Es una idea muy equivocada y muy cuadrada de veces personas que ya son mayores de 50 años, que me toca luego atender. No digo que todos, pero sí muy buena parte de las personas que son mayores de 50 años tienen esta idea como si ya estuvieran al final de su vida y como que el cambiar ya, siempre hay tiempo de cambiar. Pero hay gente que se cierra. No, pues ¿para qué cambio ya? Ya ¿para qué cambio? Siempre hay tiempo para cambiar. Siempre hay una buena edad para cambiar. ¿De quién depende? Depende de nosotros. Nada más de nosotros. Pero no nos damos cuenta de eso. Si nos quedan 2 años de vida y esos 2 años los podemos vivir en sobriedad y felices y todo, adelante, vivan 2 años bien. Pero nos cerramos a la idea de, no, ya para qué cambio, yo ya estoy viejo, y eso ya es para los jóvenes y yo ya soy un alma vieja y bla bla bla. Y ahí están conmiserándose. Y aparece el verbo que yo digo, el verbo de los pendejos. El y si. ¿Y si recaigo? ¿Y si cambio ya no me quiere mi familia? ¿Y si me abandonan? ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? Y ese verbo te trae como consecuencia el otro verbo de los pendejos. El si hubiera. Ay, si hubiera dejado de consumir cuando tenía tiempo, mi familia no me hubiera dejado. Si hubiera dejado de consumir a una buena edad, no tendría el hígado hecho cagada. Ay, si hubiera dejado de tomar esa noche, no me hubiera embarrado contra el otro carro ahí en la calle. Y no hubiera matado a esas personas. Pues sí, porque primero tuviste un miedo a cambiar. Y ahora estás fracasando. Pero de ese fracaso puedes aprender, porque a lo mejor ahora sí estás tocando fondo. Por eso les digo que el miedo no es malo. Pero lamentablemente vivimos muy aferrados precisamente a creer que el miedo es algo negativo, cuando el miedo es algo que nos permite aprender. Entendamos un punto también. Existe otro miedo, y creo que es uno de los miedos más grandes que existen, que es un miedo que nos lleva o al movimiento o a quedarnos congelados. Y es algo que escuchaba de mi mamá hace unos días. Ella decía, no sé qué le está pasando al mundo, pero cada vez hay más violencia. Y ella decía, se está acabando el temor a Dios. Uno de los grandes temores y miedos que existen en este mundo es el miedo a Dios, al poder superior. Me porto bien para no irme al infierno. Me porto bien para ganarme mis alas e irme al cielo. Me porto bien. Me acuerdo que cuando estaba niño teníamos esta idea del niño Dios. Y mi mamá nos decía, Dios te está viendo en todo momento, ¿no? Y sobre todo nos decía eso cuando se acercaba diciembre. Entonces, pues todo diciembre te andabas portando bien y una manera de tu mamá, pues amenazarte en aquel tiempo, condicionarte, era, pues si no te portas bien, el niño Dios no te va a traer nada de lo que quieres. Y en la madre, cabrón, te tenías que portar bien porque te tenías que portar bien. Y si había algo a lo que le tenías miedo precisamente, sobre todo en la niñez, era a Dios. Si me porto mal, me voy a quemar en el infierno. Que hoy en día cuestiono mucho yo esto. Yo le he dicho, no se esperen a ver si el día de mañana hay un infierno o un cielo. Vivan su vida ahora, disfruten su vida, vivan al 100. Porque precisamente esta idea, somos mexicanos. Y los mexicanos casi todo lo queremos dejar para el final.
Si hay que estudiar para un examen, dejamos todo para el final. Si tenemos que entregar un trabajo, lo hacemos un día antes de que lo tengamos que entregar. Y lamentablemente, bajo esta idea de creer que hay una vida después de la muerte, mucha gente dice, bueno, pues esta vida ya la eché a perder, ya será en la siguiente. Y no se trata de eso. Hay que vivir la vida en este momento. Otro miedo también muy grande que se tiene es el miedo a la muerte. Y yo relaciono el miedo a la muerte con el miedo a lo desconocido. Les comento por qué. Y va relacionado con el miedo precisamente a Dios o al poder superior. Ustedes pónganse a pensar, buena parte del éxito que tienen las películas de terror es el miedo a lo desconocido. Usted que me está escuchando, póngase a pensar, ¿ha visto usted alguna vez realmente un fantasma? No de que vi una sombrita que pasó por ahí, o que escuché pasos, o que escuché a lo lejos un grito. No. Que usted haya visto un fantasma y que esté seguro que lo que vio era un fantasma. Si su respuesta es sí, ok, la respetamos. Posiblemente yo realmente no le crea, pero la respeto. Me ha tocado que cuando hago esta dinámica en grupos, si son 50 personas, 5 levantan la mano. Estamos hablando que del 100% de las personas que existen en este mundo, a lo mejor nada más el 10% o menos ha visto fantasmas. Entonces, cuando una persona va a ver una película de terror al cine que implica fantasmas, lo que te mantiene fijo y con miedo precisamente es este miedo a lo desconocido. Pasa lo mismo con las películas de ovnis y de marcianos y extraterrestres y etcétera, ¿sí? Póngase a pensar, ¿cuántos de ustedes han visto un ser de otro mundo? Posiblemente igual, el 10%, si no es que menos del 10%. Por eso son tan exitosas las películas, porque nos manejan miedos a lo desconocido. Uno de los miedos a lo desconocido más grande es precisamente este miedo a morirse. Hay gente que el miedo a la muerte yo lo dividiría en dos partes. El miedo previo a la muerte y el miedo después de la muerte. ¿A qué me refiero con esto? Lógicamente no vamos a sentir miedo, es más que nada es un temor, no vamos a sentir miedo ya que nos estamos ahí helados. No, el miedo es previo, es un temor. ¿A qué quiero llegar con esto? Hay mucha gente que dice es que yo tengo miedo a morirme. ¿Por qué? Porque me daré miedo morirme quemado. Entonces no te da miedo el morirte, te da miedo el sufrimiento que puedas sentir previo a tu muerte, o lo que te pueda hacer sentir a fin de cuentas, es algo que todavía sientes. O pasa también el miedo a, es que me da miedo irme al infierno. Me da miedo que a lo mejor no exista el cielo que se nos prometió y sea nada más por infierno. Pero es un miedo a lo desconocido. Muchas personas, y me ha tocado escuchar esto a lo largo del tiempo, las personas idealizan hasta su muerte como una muerte como de novela, muy bonita, así, donde todos quisieran morirse dormidos. Digo que bueno fuera así, ¿no? Lamentablemente no a todos nos va a tocar así, a lo mejor a algunos nos va a tocar en un hospital o en un accidente, Dios no quiera, o solo Dios sabe, ¿sí? Y en otra parte escucho gente que dice, me da miedo morirme porque aún no estoy preparado. Y ahí le doy en el clavo de muchas cosas del miedo y de muchos factores del miedo. No estoy preparado. Creo que ha sido una de las mejores respuestas que yo he escuchado. Hay gente que dice es que yo no me puedo morir porque no he firmado un testamento, porque no le he dicho a las personas que las amo, porque no he visitado lugares que quiero visitar. No estoy preparado. ¿Les ha pasado a las personas que me escuchan y que estudian o que estudiaron, que cuando estás en la primaria, en la secundaria, en la prepa o en la universidad y se acercan las fechas de exámenes, 2 semanas antes de que sea el examen te avisan, va a haber examen para tal fecha? Pasan las 2 semanas y todas las 2 semanas te la pasaste haciéndote pendejo, y el día que llega, un día antes del examen, ahora sí quieres estudiar todos los trabajos y leer todos los libros que no leíste en 2 semanas.
Pues ¿cómo llegas al examen? Pues llegas en 0, cabrón. ¿Y qué esperas? Pues que el Espíritu Santo te ayude y te encomiendas a Dios y todo, y le pides a Dios que el que esté a un lado tuyo se haya estudiado para poderle copiar. Pero llegas con miedo, llegas temeroso de que te puedan reprobar, y ya con miedo porque ya no es la primera vez que te pasa. ¿Qué es el miedo entonces? Una alarma dentro de ti, un indicador que te dice no estás preparado para ciertas cosas aún. Recuerdo que cuando yo estaba en la universidad, yo era un alumno promedio, un alumno normal, no de grandes promedios ni de bajos promedios, normal, en medio. Creo que mi primer gran prueba para afianzarme en la carrera fue llevar anatomía. Yo estudié en la Autónoma de Aguascalientes y una de las materias que ellos llaman filtros como para sacar alumnos o para correr alumnos es anatomía, porque así funciona. La primera vez que yo presenté anatomía, yo soy una persona que se me graban mucho las cosas. Yo soy una persona que aprende más auditivamente. Para estudiar anatomía eso no te funciona. Para estudiar anatomía tienes que machetearle. Yo dije, pues es anatomía. Es la primera vez que yo presentaba una materia de esta índole. Entonces creí que nada más con lo que yo escuchaba se me iba a grabar y que íbamos a hacer exámenes de opción múltiple. Todo lo contrario. Todas las preguntas eran de completar. Tenías que saber sí o sí. Aquí no había rango de la moneda en el aire A, B y C. No, aquí era completar con la respuesta. Y son respuestas exactas. ¿Cómo se llama el hueso de tal parte? Tienes que poner exactamente cómo se llama el hueso. ¿Cómo se llama la línea sanguínea que va de aquí para acá? Tienes que poner el nombre de la vena o de la arteria o de lo que sea. Yo la primera vez que presenté anatomía, y lo digo con vergüenza, me da risa porque pues en ese tiempo sí me valía un poquito madre eso, saqué 2. 2 final. Era lógico que estaba reprobado. Ahí como que me empecé a sentir miedo. Dije, ay, la madre, en la universidad, en la Autónoma, si reprobabas 3 veces la misma materia, quedabas dado de baja. Para mí fue un problema entrar a la universidad. Gracias a Dios entré por mis méritos, pero no fue fácil. Implicó estudiar, implicó sacrificio para quedar en la universidad. Y decía, voy a echar a perder todo mi esfuerzo por una materia. En las vacaciones, lo digo en serio, medio me preparé y presenté un examen extraordinario. Saqué 6.8 y para pasar era 7. Volví a reprobar. Yo le echaba la culpa a la maestra, pinche vieja, me reprobó, ella es la culpable. No, el culpable era yo, por no prepararme mejor. Dije, si vuelvo a presentar un extraordinario, tengo la posibilidad de así de quedarme sin carrera. Opté por volver a llevar el curso de anatomía y empecé a llevar una estrategia diferente. Todos los días lo que se nos enseñaba y lo que yo notaba en una libreta y hacía dibujos de todo que me quedaran horrible y me iba a practicar. Me acuerdo que recursé a anatomía para unas vacaciones, ya con el corazón en la mano, porque realmente yo tenía miedo en ese tiempo de volver a reprobar, porque ese ya era un miedo, ya no era un temor, ya había vivido lo que se sentía reprobar. Me acuerdo que llegaba, anotaba completamente todo lo que veía en una libreta y lo volvía a escribir y lo copiaba, y hasta que lo pudiera anotar sin necesidad de estarlo viendo, le macheteaba. Ya era una máquina, ya una impresora, una copiadora, pero le estaba macheteando. El curso fue intensivo y duró un mes. Todos los días, me acuerdo que en ese tiempo no salía de fiesta, nada, me la pasaba estudiando. Presenté, nos hacían 3 exámenes. Presenté, el primero me fue muy bien, saqué 10, el segundo también me fue muy bien, saqué 10. Pero ya no me sentía nervioso en los exámenes, me sentía preparado. Me acuerdo que al final te hacían un examen teórico y un examen práctico. El práctico te lo hacían en el anfiteatro y te ponían figuritas y órganos y te llevaban ahí donde había pues cadáveres y tenías que señalar, poner el nombre de la parte que se estaba, tenías que poner el nombre de la parte que se estaba señalando y la función.
y qué células tenía y qué sustancias arrojaba, etcétera, ¿no? Que ya de ahorita ya no me acuerdo tanto como en aquel tiempo. Y luego te hacían un examen teórico, pero el teórico era literalmente transcribir lo que habías visto de los libros a un examen. No les voy a exagerar. Saqué 10 en ese examen. Pero fue porque me preparé. Yo ya no le tenía miedo a la anatomía. Dicen que hay un doctor que le decían el burro Quirós. Esta persona escribió libros de anatomía. Pero dicen que cuando él estudiaba, realmente yo no lo conozco en persona a este señor, pero él decía que cuando estudiaba anatomía estuvo como yo. Y reprobaba y recursó tantas veces a anatomía que aprendió tanto de anatomía que hizo un libro de anatomía. Se preparó. En lo que necesitaba prepararse, tanto se preparó que hasta se volvió famoso el señor, el doctor. Y se hizo doctor. ¿Sí? Voy a un punto. Las personas que sientan miedo a algo es porque no están preparadas a eso. Me tocó en días pasados hacer un viaje a Vallarta. Y lo más alto que yo había estado en un piso era el 3er piso, y estoy hablando de pisos pequeños. En Vallarta me tocó estar en un piso 18. Yo me asomé por el balcón. Yo me veía a mí mismo tirado en el piso hasta el fondo, hecho popó de haberme caído. Me dio muchísimo miedo. Ahí descubrí que me daban miedo a las alturas. Y tenía un temor. Mi temor era toda esta idea de caerme por ahí. Si algo he aprendido con los años, que la mejor manera de tratar un miedo es enfrentándolo. Me acuerdo que cada vez que me subía al elevador para llegar a ese piso, el elevador hasta se movía, se meneaba. Me moría yo de miedo cada vez que iba por el elevador. Entre más tiempo pasaba, durante los días que estuve en Vallarta, durante más tiempo pasaba, más me acostumbraba. Yo se los juro, yo la primera noche que dormí en ese departamento en el piso 18, yo soñaba que el pinche edificio se caía y me cargaba la chingada. Pero, precisamente, el estar ahí más tiempo hizo que poco a poco me fuera acostumbrando y que el miedo se me fuera quitando. Para uno enfrentar o eliminar el miedo, hay que afrontarlo. No se va a ir al 100%, siempre debe de quedar una pequeña parte, porque si yo dijera, ya no me da miedo las alturas, ya no andaría tan precavido y podría tener un accidente. Es algo que nos pasa muchas veces a las personas que estamos intoxicadas por una sustancia. Se inhibe el cuerpo y las emociones y casi no sentimos miedo, y eso nos lleva a llevar acciones peligrosas. Precisamente por eso luego manejan borrachos, precisamente por eso luego se avientan de puentes o se caen de lugares altos por estar consumiendo. La mejor manera de preservar la vida es con miedo, pero sabiéndolo trabajar, sabiéndolo regular. El miedo no es tan malo. El miedo tiene sus cosas positivas, porque el miedo te va enseñando que hay que trabajar. ¿Que hay que trabajar qué? Lo emocional. ¿Precisamente para qué? Pues para ser mejores personas. Porque no estamos listos para todo. Hay que trabajar. Si por ejemplo, yo me acuerdo que la primera vez que yo me aventé de una plataforma de 3 metros en la alberca que está en la UDG, que fue la primera vez que yo me aventé una fosa, a mí me daba muchísimo miedo. Yo veía eso y veía 3 metros y dije, en la madre, me voy a morir. Me aventé. Después de haberme aventado la primera vez, me sigue aventando como menso varias veces, que pues yo hoy en día lo pienso y digo, pues eso no tiene ningún chiste, pero hay gente que les gusta eso, estarse aventando clavados. Después de haberme aventado, le perdí el miedo, porque hay que aventarse, hay que afrontar las cosas. La mejor manera de trabajar un miedo es enfréntate a ese miedo. O divídelo. Hállale la manera a las cosas. Por ejemplo, si a ti te dan miedo las alturas, ¿qué es lo peor que te puede pasar en las alturas? Digo, pues que se caiga el edificio. Eso no lo puedes controlar. Entonces ve a un edificio, vete a vivir a un edificio donde, o súbete a un edificio donde tú sepas que vas a estar seguro, que el edificio no se va a caer, que es a prueba hasta de temblores. Y aún así, no es 100% seguro. En segundo lugar,
Bueno, si estoy en un lugar muy alto, pues procuro no estar en ventanas abiertas o lugares donde pueda caerme yo. Y me agarro bien y me aseguro. Hay que dividir los miedos, razonarlos. Yo recuerdo que cuando estaba niño, me daba mucho miedo quedarme solo. Yo, por ejemplo, cuando vivía en Guadalajara, vivía en un departamento. Y en el mismo cuarto dormía mi hermano y yo. Cuando nos vamos a vivir a Aguascalientes, cada quien tenía su cuarto, porque yo decía, yo quiero mi propio cuarto y bla, bla, bla. Y no, ya en mi cuarto voy a hacer y deshacer. Yo ya me sentía muy chingón porque iba a tener mi propio cuarto. Cuando me voy a vivir a Aguascalientes y me dan mi propio cuarto, yo no estaba acostumbrado a dormir solo, y luego la casa era nueva y la madera la acaban de poner rechinada y se escuchaban cosas y dije, la madre, no sé qué chingado se me ocurrió. Al principio no podía dormir solo y lloraba y me daba mucho miedo, hasta que un día me hice una idea. Digo, a esa edad yo tenía como unos 10 años y empecé a hacerme una idea en la cabeza que decía, a ver, si no me pasó nada el día de ayer, no creo que hoy me vaya a pasar nada. Y todos los días me decía lo mismo hasta que le empecé a agarrar gusto a estar así. De hecho, las personas que me conocen y llegan a mi casa siempre se dan cuenta que cuando yo estoy en mi cuarto es con la luz apagada y nada. Y dicen, oye, ¿cómo estás así? ¿Cómo te gusta estar siempre con la luz apagada? A mí me encanta estar con la luz apagada. Adopté algo que me daba miedo como algo muy mío y algo que me hace sentir tranquilo hoy en día. Ya tenemos 1 hora y 1 minuto de programa. Aquí ya le voy a dejar nada más para cerrar este tema del miedo. Digo, hay muchos tipos de miedo, hay muchas maneras de reaccionar al miedo. Solo entendamos que el miedo no es algo negativo. El miedo es una alarma, es un indicador, es un puntito ahí que nos está diciendo, no estás preparado para algo. Échale ganas. Sí puedes, pero aún no estás preparado. Oye, es que me da miedo este examen. Prepárate más. Oye, es que me da miedo poder recaer. Pégate más al grupo y pégate más a tus terapias. Es que me da miedo esto. Dedícate más a eso. ¿Sí? El miedo nos está indicando que no estamos preparados para algo. Y así cierro el programa del día de hoy. Agradezco su atención. Como les dije, mis compañeros no me pudieron acompañar el día de hoy porque estaban ocupados. Hemos tenido mucho trabajo aquí en Clínica Misión Renace. Igual aprovecho me preguntaba el otro día una señora, estamos ubicados nosotros en Querétaro, tenemos una clínica en León, una clínica en Aguascalientes, una clínica en Romita, Guanajuato y otra en Acatlán de Juárez, aquí en Jalisco, que es donde yo estoy. Si están interesados en ingresar a alguna persona, sin problema, aquí en las publicaciones que tenemos, en los comentarios de Facebook, déjenos su comentario. Igual les mandamos información por si quieren internar a alguien. Aquí estamos las 24 horas al pendiente. Pues me da mucho gusto estar nuevamente aquí en el programa porque ya tenemos una semana sin grabar. Pero pues aquí ya regresamos. Les deseo que tengan un excelente inicio de semana. Les deseo lo mejor. La próxima semana vamos a regresar con un tema nuevo. Que tengan una excelente mañana, tarde o noches, dependiendo de la hora que nos estén escuchando. Se despide de ustedes WRM, Guillermo Romero, director de Solo por Hoy y de Clínica Misión Renace, plantel Guadalajara. Que estén muy bien, hasta luego, bye bye.